¿cómo es esto? Le digo, ¿qué? No, a mí me interesa esto. Así me tuvo una semana. Llegaba yo llegaba primero. Ya usaba el Citroën, ya tenía plata para la nada. Usaba el Citroën. Iba con el Citroën. Y llegaba temprano, ¿viste? Yo soy de ir temprano. Yo el teléfono entraba a las 6, a las 5:30 estaba tomando café ahí en la esquina. Entonces me dice, llegaba yo, llegaba él, todo. El muchacho vivía en Aedo. El muchacho este. Bueno, agarro, bum, salían los 3 camiones, y ahora no hago nada, ya está. A la vuelta, a las 4 de la tarde, volvían los camiones. Por ahí les sobraba o se rompía una lata, o se cayó algo, o una devolución. Y si usted me anota acá, lo que vino de vuelta. Y el cliente que es. Bueno, a la semana, el tipo un día me dice, bueno, acá están las boletas. Chao. Y empecé yo. Los negros me miraban mal. Diciendo, y este es un paracaidista. Me agarro. Y digo, ¿y ahora? Bueno, como a la semana viene uno de los choferes, un muchacho que vivía acá en Tonelero, acá del crucete para la capital, unas 6 cuadras. Tonelero y Montiel, acá nomás. Y me dice, mira, Antonio, vos sabés cómo es esto. Si se puede, una bolsita de más, total, a uno no le hace nada. Y nosotros comemos el sanguchito, compramos los puchos. Digo, mira, yo en esa no me puedo meter. Porque yo acá entré por confianza. Y si esto se descubre, que no se hubiera descubierto nunca, ¿viste? Pero, digo, yo quedo mal. Acá me hizo entrar a mí una persona de mi confianza. Perdóname, pero esto no va. No me podían ver. Me imagino, los choferes no me podían ver. Los peones sí, después ¿viste? Nos hicimos amigos, ¿viste? De los que embolsaban todas las cosas, eso éramos con pinches, pero con los choferes, claro, eran un chofer y 2 peones por cada camión. Y eso me dio como que me tenían recelo. No. El tipo el primer día me puso en blanco. Y me dio un buen sueldo. Pero ¿qué pasó? Acá, como teníamos espacio, ella abrió un despacho de pan. Y empezamos a vender pan. Manufactura vendida. Y un día, mirá cómo son las cosas. Voy y le digo, Henry, digo, hay un problema. Y dice, ¿qué problema hay, Antonio? Digo, lo voy a tener que dejar. ¿Por qué? ¿Poco el sueldo? Porque él hablaba así, medio prepotente. No, el sueldo está bien y yo le estoy muy agradecido. Porque usted me sacó en un momento muy jodido. Le digo, y el sueldo es bueno. Digo, pero mi señora abrió un negocio chiquitito que tenemos ahí en casa y le vienen los cajones de Coca-Cola y los cajones de cerveza y esta está barneada. Digo, yo tengo que ayudar en casa. Cualquier cosa, si pasa algo, me viene a ver a mí. Le di un abrazo ahí, todo, le mandé el telegrama y chao. Ese fue el que compró ahora toda la manzana. ¿De dónde? De enfrente del colegio, enfrente de la iglesia. Ah, enfrente de la iglesia. De Meca, donde estaba la antena. Sí, mirá. Es Meca. Materia prima para panadería. ¿Y para qué decís para acá? ¿Qué contás? ¿Qué te acordás de este periodo? De mi infancia tan linda. Yo vivía en el campo, así que te imaginas, hasta los 12, 13 años era re feliz. Ya después de ahí en adelante no, ya volamos. Porque el campo es lindo, pero cuando uno es chico, cuando se empieza a trabajar ya no. ¿Dónde vivías? ¿Dónde vivías? En Entre Ríos. Entre Ríos. ¿Y cómo llegaste acá?
A casarte con el tío. y por una hermana mía, mi cuñado que tenía, tenía la nena primero y no tenía un año cuando nació, iba a nacer el otro. Entonces ella me decía, acá no tengo con quién dejar la nena cuando yo vaya a tener familia. Yo vivía en Paraná con mi otra hermana, que el marido era militar, también tenía 2 nenes. Yo vivía siempre de casa en casa, ¿viste? Porque decía, los nenes son chiquitos, a veces tenía que salir al dentista o al médico y no tenía con qué dejarlo. Entonces yo siempre era útil. Claro. Pero tendría 15 años. Y después, bueno, a los 19 años, ella me mandó el pasaje en avión para que viniera, porque se iba a internar y no tenía con qué. Bueno, vine. Y después yo estaba trabajando ya. Y entonces cuando vine y vi la diferencia acá y la diferencia allá, los Yo me sueldos, quedo. Yo me No quedo. vuelvo más. no vuelvo. Volví con todo lo que tenía. Digo, nena, le digo yo a mi hermano, mira, yo me voy, porque yo eran 3, 4 meses. Mientras trabajaba acá con ellos, después que tuvo familia mi hermana y todo, y empecé a trabajar con ellos. Pero era una diferencia terrible. Cuando fui allá, volví y no, y venga, y venía. No. Eran 2 partes más de lo que te daban allá. Aparte ya la gente ya es otra. Ya vas media así, viste, no. De no tener esa comunicación con la gente, porque vos no conocés y a veces te encontrás con cada sorpresa. Bueno, y yo me empecé a quedar y me gustó trabajar, era independiente, no me metía con nadie. Bueno, listo, me gustó y listo, no fue nada. ¿Y dónde estabas acá? Y estaba viviendo primero con mi hermana. ¿Qué era? ¿Por dónde estaba? Claro, acá en Matanza, acá en San Martín. Sí, sí, sí. ¿Y cómo es la otra? Provincia Unida. ¿Viste? Y después me fui a la ¿cómo te puedo capital, decir? allá, calle De Florida Provincia y Unida San Alpam, una allá abajo era una Sí, belleza. bueno, Una Provincia belleza. Unida. Nadie se La calle San conocía, Martín. hacíamos las cosas por su cuenta, uno salía, entraba, a nadie le interesaba cómo Claro. estaba vestida, Martín de Ramos. cómo esto, cómo el otro. Es una cosa, a mí me gustaba al menos. Claro. Todos nos ignorábamos, porque la verdad, ahí no te saludo, porque la mayoría es gente de afuera, donde que vienen. Y me gustó, y siempre estuve, vivíamos con nos encontramos con otra chica que era de acá nomás, de Villa Celina, pero era tan buena esa piba, y con eso nos juntamos las 2 para trabajar y andábamos lo más bien. Bien. Hasta que llegó mi amigo. Ya, se me cortó todo. ¿Lo conociste? Ya, ¿Dónde se conocieron? La pinta Ay, que yo tenía. Ella cayó. En la de... Cayó a tus Cayó pies. Cayó como un chorlito. Cayó. ¿Pero dónde se conocieron? Nos conocimos. Y si trabajaba yo con ellos. Claro, ella Después trabajaba que con nosotros en mi taller. hermana tuvo familia, Ah, con ellos se querés decir con... Claro. claro. La hermana de ella es la señora de mi socio, que era mi socio. Ah, bueno, ahora sí. Nosotros primero tuvimos un taller acá, la continuación de esta para allá. Siempre haciendo esta cosa de los No, cubiertos. al principio cincelábamos cubiertos con Ricardo, que nos enseñó el oficio. Sí, sí, sí. A mí, por Sí. ejemplo. Después vino el acero inoxidable. Después vino el aluminio. Ah, con el aluminio tengo con tu papá una. Ay, Ahora te la cuento. Y después sale el acero inoxidable. sí. Nosotros veíamos la chapa de acero inoxidable y decíamos, ¿y esto qué? No conocía, acá no se conocía el acero inoxidable. Bueno, y hay 2 clases de acero inoxidable. Está el acero inoxidable
que le llaman 18-8, que es 18 de cromo y 8 de níquel. Y está el inoxidable que se oxida, pero es inoxidable. Se oxida al fuego y al agua. En vez del 18-8 no, vos lo pones al fuego y al agua y no No se pasa oxida. nada. Bueno, entonces yo tenía una motoneta, una Xi'an, esa Xi'an Lambretta. Como el viejo. Claro, como tu hijo era una ISO, era más grande, era un poquito más grande, esta era más chiquita. Y había un plato así, cortamos un disco, compramos en la calle Magdalani, en Chacarita, el único judío Magdalani, que traía chapa de acero inoxidable de Japón. Compramos una chapa para ver qué Para era. ver qué era. Nosotros teníamos experiencia, pero viste, en aluminio. Claro. Entonces agarro el plato, y esto ahora cómo lo hacemos para atornear. Hay un torno que se llama, es un torno de pocas revoluciones, que se trabaja a mano. Sí. Se trabaja con un palo acá bajo el brazo y se empuja el metal, con un molde, pero es de poca revolución. Sí, sí. No, un torno, por ejemplo, revólver, eso Sí, eléctrico. Y fuimos, miramos, y yo, había en la calle López de Vega y Juan B. Justo, había un muchacho que tenía, y nosotros lo conocíamos. Y él me fue diciendo, mira, esto es así, así, así. Y después para pulir hay una calle ahí en Beiró, hay un tal Daloya que vende esmeriles sueltos. Sí. Entonces vos agarrabas una polea, le ponías cola caliente, le envolvías ese esmeril, la ponías en la pulidora, que Octavio nos arreglaba la pulidora de 5 caballos. Sabés que esa pulidora le metías los dedos ahí. Te mataba. Nah, mamita querida. A veces te pelaba porque te quemaba Claro. de tanta velocidad que tenía. Bueno, y así era. Y así fuimos aprendiendo lo que era el acero inoxidable. Sí. El pulido y la bajada. Y después una vuelta, la pava se hacía en 2 partes. Se empezaba por la tapita, por la boquita, y se le hacía la panza. Y después se hacía el fondo y se engrafaba. El fondo se metía dentro de esto y quedaba el fondo, ¿no? Y después se soldaba plata, la pestañita. Sí. Pero a la larga las pavas venían de vuelta, porque o quedaba un porito o no había agarrado Perdía. la soldadura Perdía. y siempre perdía. Entonces un día me voy a ver a este muchacho de ahí de López de Vega, digo, che, escúchame, hay un tornero, pero tornero, si es posible matricero tiene que ser, que haga un molde a gajo, quiero. O sea, esta es la pava, esta es la boca ponele tiene 12, bueno, yo quiero que todos los moldes salgan por acá, y este es el fondo, y yo bajarle nada más que la parte a donde cierra la boca. Ya todo pegadito. Toda una sola pieza. Una sola pieza. Bueno, y me manda a un tipo. Y lo veo, un grandote había. Yo era el que, como yo manejaba la moto, yo era el que iba a averiguar por todos lados. Anda acá, anda allá, go. Bueno, me dice, puede ser, puede ser. Pero usted sabe, esto lleva tiempo, así. Bueno, sí, esperamos el tiempo que sea. Me dice, bueno, tráigame un modelo de la tapa tráigame una pava. Porque el tipo ni sabía bien. Claro. Bueno, le digo a la pava, ve, yo quiero esto, pero quiero que esto sea así, como esto, ¿ves? Abajo así, y se empieza de acá para arriba a atornillar y se cierra nada más que esto. Y por la boca quiero que me salgan los 7 gajos. Eran gajos, pedazos. Pero hay uno maestro, que es derecho, los otros van tomando la curva. Sí, sí. Entonces fue así. Tanto hicimos que la sacamos. Después, ¿sabes cuántas pavas hacíamos por día? 100 pavas por día. Pero al principio, yo con la pavita bajo el brazo, yendo por acá, yendo para allá. Me imagino. Porque tenía
tenía un Buick, Mire qué hermosa un Buick flor. 8 cilindros en línea, así, ¿Camioneta? Floreció. camioneta, pero el motor era como... Qué simple, Calla. qué linda, que Va. no dice nada. Y él ¿no? repartía, él tenía chicas que le hacían, viste que la tela de un lado es del derecho y del otro lado es el revés, la tela. Bueno, a veces del lado del derecho le sale un grumo, le sale un bultito, Sí, digamos. sí, sí. Entonces eso con una pinza muy finita la pasan para el lado de atrás, para dejar después la tela lisa. Bueno, entonces él tenía ese laburo, él hacía eso. Y por ahí íbamos a Villa Ballester, había un laburo, vos sentías a la 1, 2 de la mañana, chac, 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 la lanzadera. Hacían- Lanzadera. Claro, lo hacían los telares, hacían la tela, Ah, viste, las cosas. Bueno, había un laburo a lo loco, y muchas mujeres hacían eso. Entonces yo le ayudaba a él, yo era checo todavía. Y él se bajaba, me agarraba una punta, porque eran largas esos rollos eran largos, ¿viste? Entonces íbamos entre los dos, bajábamos, y se llevaba los hechos y dejaba lo que había que hacer. Entonces, ahí laburaba de noche yo. Y después de día me iba con los Rossi, con Juan Carlos, con mi cosa. Y después teníamos que ir al club, porque el club era sagrado, ¿no es cierto? Ahí estaba. El loco Antonio, Toda la muchachada. estaba bueno, todos nosotros, estaba los Dengra. Los Dengra eran unos muchachos que eran más de Villa Herminia, estaban sobre la calle Barragán, antes de llegar a Roca. Y después, las hijas fueron compañeras mías del colegio. ¿así? Mirá vos, qué casualidad. Eso le alquilaban el destacamento a la policía. Había un destacamento ahí en Barragán. Y ellos eran los dueños del edificio, que era como un chalet grandísimo. Al fondo estaban los calabozos. Era un chalecito. sí, como- Claro, era un chalet. Entonces, una vuelta me llevaron preso ahí. Mirá que está Joel este- frente Este Daniel Iglesias, el Sí. hermano de Cholo, Sí. aparece con un caballo. Che, qué lindo caballo. Yo en mi puta vida me había subido en un caballo. Y le digo, préstamelo a dar una vuelta. Sí, subí. Se baja, me subo. Habré hecho 2 cuadras. Hasta... ¿Te caíste? ¡No! Un tipo me agarra del cogote y agarra el caballo. Y fuimos me llevaron a la comisaría de ahí, de lo de dentro. ¿Cuántos años tenía vos? Y yo tendría 11, sí, iba al colegio todavía. ¿Y por qué? No, porque el caballo era de la policía, era fanático. Ah, lo veo por ahí, justo un caballo de la policía. Había ido a afanar un caballo, bueno, agarré un caballo cualquiera, y justo era de la carne el caballo. Por eso era tan lindo, una cola larga. Y mirá vos, ¿te acordás que antes se pagaba la cooperadora Sí. de policial? Sí. Que eran 50 centavos, creo, igual que el Sereno. Ah, ¿Te acordás Sí, de Vega? sí, Vega, el Sereno, Vega. Sí. Bueno, también se le pagaba, se le daba una cuota de 50 centavos. Bueno, era un sereno que iba a caballo. Y en casa nunca se cerraba la puerta. Porque, Pasó ¿por pensé, qué vas a cerrar la puerta? No hay nada. Éramos todos varones. La vieja se acostaba después de morfar a las 8:30, 9, ya se acostaba. Y quedaban todos, y venían a escolasear a veces, o a jugar al ajedrez. Y entonces, ¿por qué ibas a cerrar la puerta? claro. Venía Iván, venía Justo, venía, por ejemplo, Néstor, venía el Loco Antonio, toda la que hay, Marcelo Ruiz, ¿lo conociste vos? Marcelo Ruiz era un pingazo, laburaba acá en el matadero, unos brazos así tenía. A mí me decía siempre cuñado, che cuñado, vení para acá. ¿Qué pasa? Es la ¿Qué? que se ¿Qué salvó a Marcelo Ruiz también. Mirá, y él tenía una hermana que se llamaba Nelly, linda chica, gordita, siempre fue gorda. Vivía en la esquina de casa. San Bueno, Ignacio... Nelly no era amiga de mi mamá, ¿no? No. No.
Y entonces me agarra y me dice un día, che, el padre era el carpintero del barrio. Sí. Todas las puertas y ventanas que teníamos nosotros las había hecho el viejo Ujú. Ruiz. Sí. Él se llamaba Marcelo Ruiz. Me toca la colimba, a mí. Vení por acá. Así que te sortearon, sí. ¿A dónde te toca? Acá, en Ciudadela, 8 cuadras de casa. Y ahí me iba caminando. Sacó así un puñado de plata. ¿Estás loco vos? ¿Sí? Sí. No. Te agarraba el cogote. Era así, Marcelo era así, pero con todo, no conmigo, con todo. Era un muchacho fuera de serie, como Bruno, una vuelta, el tío Bruno. Karina era chiquita y también hizo un rollo con un montón de plata que no sé ni cuánto era y se lo metió en el bolsillo. Tenía una camperita, se lo metió en el bolsillo. A Bruno. Bruno a Karina. Karina Ah, Bruno a Karina. tenía 3 años, Sí, Karina sí, 4 sí. años. Sí, sí, que sí, estábamos sí. en tu casa jugando, que habíamos ido Ujú. a ver a cosas. Por eso, todas esas anécdotas de chico fueron maravillosas. Y de grande, tengo una anécdota también de tu viejo, que ¿qué pasó? Nosotros la casa que habíamos comprado en Floresta tenía un pedazo de tierra, porque tenía entrada para 4 autos. Sí. Mirá vos, tenía un jardín, tenía una entrada para 4 autos. Y Horacio, cuando salía de laburar de acá, de la fábrica de Carbadiente, pasaba por casa y hacíamos 3 baldosones por día. ¿Tres? 3 baldosones por día. ¿Qué era? Servirse más. Baldosones de 60 por 40, de cemento, en el piso. Debe tener que llevar, porque- Ponía una chapa, ponía una chapa en el piso, una chapa grande, entraban los 3 baldosones. Entonces había hecho un molde de madera, entonces con una bisagra. Abría la madera, donde estaba la bisagra se abría y se cerraba y hacíamos el material, ¿no? 3x1 fuertecito y los dejábamos ahí. A los 2 días le sacábamos el molde y nos quedaba el baldosón. Así hicimos casi 20 metros. Todo como si fuera un garaje, el ancho de un auto, 20 metros. Porque el terreno teníamos 30 y pico metros. Allá. Teníamos un palo borracho en el fondo. En el fondo había un palo borracho. Que un día vino con un cuchillo porque lo quería cortar, lo quería sacar. Porque Karina se había caído y se había raspado la panza en el palo borracho. Cada cosa. Pero ustedes, antes dijiste que jugaban al ajedrez. Sí, en casa, allá en Artigas. ¿Todos sabían jugar al ajedrez? Sí, ¿Sí? no, se jugaba al ajedrez. Y a la dama. Y tu viejo era el campeón del ajedrez? El dominó. Ah, del dominó. Mamita querida, no le ganaba a nadie. Nadie quería jugar con él. No le ganaba a nadie. Yo no sé cómo carajo hacía. Nadie quería jugar con él. No, con Horacio, con quién? Porque viste, a veces se hacían pareja. 2 y 2. ¿Con quién jugaba vos? ¿Con este? No, con este no juego. Así nomás, se lo decían en la casa. Bueno, mira vos. Por eso te digo, Brisa del Plata, no hay quien que lo pague. ¿Te acordás de Julio Maduca? No. Julio Maduca, era el fullback. Julio Maduca vivía enfrente de la cancha de Brisa. O sea, acá vivía en la esquina Audón López y Héctor Miranda, lo que hacían las cosas por las novelas por la radio. Ah, En ese entonces no había televisor. Lo único Sí. que escuchaba vos era la radionovela. sí. Fachenzo el Maldito, todo eso. Bueno, al lado había una casita de material, al lado, pegado, vivía Julio Maduca. Ujú. Vivía, claro, vivía Julio con la abuela y la madre. La abuela, Julio, vení a tomar la leche, anda, puto, que te caigo. ahí nomás. Bueno, la madre también lo llamaba, Julio, grandote, vos lo conociste, Julio. Que hubo parrilla después, ¿no? Claro, el que tenía la parrilla. Sí, sí, lo sé. ¿Sabés lo que llegó a tener Julio? Lo que llegó a ser Julio, analfabeto, no sabía leer nunca, porque a él lo mandaban al colegio, él salía con el guardapolvo, Pero no iba. no iba nunca.
analfabeto, 100%, no sabía leer ni escribir, como el gordo Albino Rossi, el hijo, no sabía leer ni escribir. Lo único que a los números no los pasaba ni un pedo, los números. Entonces, Julio, ¿qué pasó? Que vino un poquito más grande, pero ya de pibe, 16, 17 años ya era ligero. Entonces, ¿qué pasaba? Tenía un camión. Era pibe y tenía un camión. Se iba a Chacarita. Toda la sandía que entraba del lado de Corrientes, la compraba él. Y del puente de Juan B. Justo, donde estaba el encuentro, la parrilla del encuentro. Sí, me acuerdo, de eso me acuerdo. Donde estaba Loco Lindo, ¿te acordás que de enfrente estaba Loco Lindo? Bueno, de ahí hasta la iglesia, hasta la clínica El Pilar, donde ahora somos socios, que están los bomberos. Y de ahí hasta donde chocá Gaona, en el colegio de Ramos Mejía, que está la curvita esa, todos esos puestos sandía eran de Julio. Cualquier plan. Julio mató. Bueno, ese era fanático de Brisa, vivía dentro de Brisa, porque la abuela ya se podría de buscarlo y no lo encontraba nunca, la madre también, entonces vivía ahí, Se hasta que hablaba. ella salía a las 8 de la noche. Claro. Entonces yo a las 8 recién volvía, pero yo salía del laburo a las 2:30, 3 de la tarde, cuando laburaba en teléfono. Sí, sí, Y sí. yo no me iba para mi casa, no iba para Florida, obvio. me venía acá, Pero cosa de loco. solo, ¿viste? Y ahí veis la historia. Así que ¿Sabe Ernesto Peña? ¿Qué me contabas de Ernesto Peña? Ernesto Pena, ¿te acordás? de Ernesto Pena. Y no, de Ernestito no me acuerdo mucho. Creo que fue de novio o anduvo con una chica de Grosso. de la Beba. pero era muy amigo, sí. O andaban de novio ahí. Yo me acuerdo bien del viejo y del hermano, porque a veces Era ratito. dormíamos la siesta ahí. Yo dormía la siesta ahí con ellos, íbamos ahí, cuando tenía la verdulería. Y Ernestito me acuerdo de chico. Era chiquito, claro. Él, cuando yo, él laburaba en el gas, Pena Viejo, El padre, el digamos. padre. Y cuando yo hice ahí Floresta, cuando compré en Floresta, me refaccionó todo el baño y me puso el gas. En el baño, la ducha, viste, todas esas porquerías, Sí. me las colocó él. Y me instaló la cocina y todo. ¿Te acordás del gordo Pena que me instaló todo allá en Floresta? Era gordo, macanudo. Vos dijiste que era comunista. ¿Cómo diventaste comunista para acá? No, el asunto fue así. O sea, en ese entonces, todos, la mayoría, Pepe también, Pepe Conti, que yo te digo, Sí, Cholo, tu amigo, sí. Muchos muchachos del barrio. Bueno, mi papá no. No, tu papá no. La mayoría, ¿viste? O sea que nos íbamos conectando uno con otro, pero no éramos activistas Había alguien que explicaba, que decía. Sí, o sea, la idea. O sea, la idea era el marxismo-leninismo. Y O sea, además que... O sea, que ese muchacho que está en una foto solo conmigo, Sí. ese era, o sea, de los muchachos que más estudiaban, Sí. los que te daban alguna lesión, alguna práctica, y siempre sí. ¿Y era uno de fuera o era uno Del barrio. del barrio? No, de acá de Ciudadela, No, había mucha gente acá. Convencido. Vecinos, sí, todos conocidos. Pero estaban convencidos de esta Claro, idea. de que había una idea, ¿viste? Había una idea. Digamos que era en la época de Perón, pero Claro. el Perón no estaba contento. No. Pero lo respetaba, ojo. ¿Sí? Sí, dentro de todo lo respetaba. Porque, o sea, Perón dentro de todo fue un tipo privilegiado. O sea que, aunque era militar, pero el tipo no andaba tan bien con los militares. O sea, respetaba al pueblo. Sí. Por eso es que la gente lo acompañaba. Claro. Y había laburo. Tampoco era una cosa de decir, bueno, todos andábamos bien. Lo que pasa es que Europa estaba en guerra, entonces todo lo que acá se hace un chupetín y se vendía. Claro. Obras, vos ibas a Versalles, yo cruzaba como nosotros a Versalles, y todo en las obras, necesito pintor, necesito albañil,
necesito media cuchara, oficial, obras a los locos había, Sí, sí, sí. Claro. pero todo. Entonces, ¿qué pasaba? Había plata y la gente gastaba, laburaba, Ujú. cobraba, es lo que ahora no pasa. Claro, ahora no podés gastar. Ahora, ¿qué pasa gastar si no podés, si no tenés, si Claro. no hay laburo? Mm. Si hubiera laburo acá, como había antes, Sí, sí. acá y después se abrieron fábricas. A donde él va ahora a la facultad, ahí en La Matanza, era la Borbaje. ¿Cuántos galpones tiene ahí? Más de 8 o 10 galpones. Pero galpones. Ahora son aulas. Está Sí. bien, la aprovecharon ahí. Sí, sí, sí. Pero ella, la Chevrolet y toda, la FIA que estaba acá en Casero, Ujú. que el viejo de Macri traía las autopartes que se metía. Las traía de Uruguay, ¿te acordás de eso vos? ¿No te acordás? El padre de El Macri. padre de Macri presidente. De Macri presidente. Hacía su matufia también, con las autopartes que estampaban, hacía como que se laburaba acá y estampaban en Uruguay y la traían acá. Y acá lo armaban. ¿Y alguien de ese tiempo hizo carrera política o no? De tus compañeros y amigos de cuando iban ahí de al... política así, de muchachos que fueron políticos, no hubo, en el barrio no hubo. Todo se paró ahí. Yo se paró ahí. Esto es la misma fábrica que está ahí en Casero, Sí. era del sindicato. Ujú. Y después llegó a intendente y estuvo 24 años Como intendente. como intendente. Y no hizo nada. Y afanaba. Por eso. Afanaba. Es un laburo. Vos tenés que Escúchame, a la última votación, ¿ganaste o perdiste? ¿Eh? ¿Fuiste En a esta votar? última- ¿Fuiste a votar? Y no, es la única vez que no fui a votar, fui ahora. Porque, ¿qué pasa? Yo no soy ni macrista, ni De Cristina. ni kirchnerista. Y me gustaba Randazzo, a mí. Que era un Que ahora, no, radical. no, era No, peronista que era estuvo peronista. Ah, sí, Pero sí, se sí, abrió. sí, sí. Claro, y se peleó con, mejor dicho, a Cristina, ¿sabés lo que le dijo? Vos me faltaste al respeto. Y era cierto, el asunto de los trenes. Porque Randazzo fue el único que hizo las villas, que vos antes para hacer una villa, ¿cuánto tardabas? Una villa miseria. Una villa para viajar. Por ejemplo, vos necesitas una visa para ir a Una Italia. visa. Visa. Una Claro. visa. Sí. Entonces, ¿qué pasaba? Vos te volvías loco para hacer una visa. Ah. Y lo que te salía. Sí. Vos ahora ibas con Randazzo fue de transporte. Mm. Entonces, y los trenes que puso, los trenes que trajo, que eran los trenes de madera, ¿te acordás? ¿Y Los él trenes de cuándo hizo todo Y esto? todo eso lo hizo en la primera cosa ¿De Cristina? del marido. De Kirchner, Néstor, de Néstor. de Néstor. Y después Cristina lo pateó. Mm. Bueno, el presidente que hay ahora con Cristina, ¿cuántas veces Claro. se peleó? Antes.